¿Sabías que en México podemos encontrar alrededor de 15.000 especies endémicas? Hola, mi nombre es Camila y yo te quiero platicar de las diferencias que hay entre una especie endémica, una especie nativa, una especie introducida y una invasora. Primero que nada, por especie nos referimos a un grupo específico de seres vivos que comparten características muy similares y se pueden reproducir entre sí. Deriva del latín species, que significa aspecto, y es una forma de referirse a categoría o clase. Una especie endémica es aquella que es originaria de un lugar en específico y no la vamos a poder encontrar en ningún otro ecosistema distinto. Las características para que una especie sea considerada endémica: primero, tiene espacio geográfico en el que habita. Puede ser un río, un lago, una montaña, un desierto en específico y que no se va a encontrar en otro ecosistema, aunque tenga características similares. Y el siguiente es la dependencia que este organismo tiene a su ecosistema. Puede ser a su ecosistema o a otras especies. Ejemplos puede ser la vaquita marina, el ajolote mexicano, el lobo mexicano y el teporingo. La razón por la que existen especies endémicas es por los procesos de evolución y aislamiento. Es decir, una especie endémica, aunque puede tener parientes, evolucionó de una manera diferente y con características únicas a su ecosistema. Y es por eso una de las razones por las que es tan difícil que una especie endémica se adapte a un nuevo ecosistema. El siguiente término es una especie nativa, y aunque son similares, ponme atención. La especie nativa son aquellas que son originarias de un ecosistema y es en el que se desarrollan sin haber sido alterado por el ser humano. La mayor diferencia entre una especie endémica y una especie nativa es el terreno en donde se desarrollan. Por ejemplo, una serpiente de cascabel la podemos encontrar en varios ecosistemas, puede ser un área desértica, un matorral, etc. En cambio, el lobo mexicano únicamente lo vamos a encontrar en ciertas partes del país. Otros ejemplos de especies nativas está el águila real, el jaguar, el quetzal y muchos otros más. Así, las especies endémicas y las especies nativas dependen unas de otras para que todas puedan sobrevivir y mantengan un balance ecológico. El problema está cuando el ser humano interviene en los procesos ecológicos y lleva especies de un lugar a otro, lo que nos lleva a los siguientes dos términos. El primero es una especie introducida. Estas son especies que fueron extraídas de su lugar de origen y llevadas a un nuevo ecosistema en el que se pudieron adaptar. El mayor ejemplo de esto ocurrió durante el colonialismo, cuando de Europa se trajeron a América animales de granja como puercos, gallinas, vacas, etc. Y de América se llevaron a Europa animales como el guajolote y plantas como las papas y los jitomates. Es decir, estas, por control, se pudieron llevar a nuevos lugares en el que se pudieron aprovechar para el consumo humano. La diferencia con una especie invasora es que las especies que son introducidas se salen de control y se reproducen de más, convirtiéndose en depredadores en el nuevo ecosistema en el que se encuentran. O sea, una especie invasora son aquellas que compiten con las especies nativas por sobrevivencia, casi siempre desplazando a las que ya son originarias. Por ejemplo, las talapias, las carpas, el eucalipto, el lirio del Amazonas y muchos otros más. Para 2019 se tiene registro de que existen alrededor de 724 especies introducidas en todo el continente americano. Es muy importante mencionar que no todas las especies introducidas son especies invasoras y también merecen ser cuidadas. Ahora, para que esto quede mucho más claro, te quiero platicar de un ejemplo único en México en el que podemos encontrar estos cuatro tipos de especies. En Xochimilco, los canales y el lago de Xochimilco es hogar a nuestro icónico ajolote. El ajolote mexicano es el ejemplo más claro que tenemos de una especie endémica. Pero en Xochimilco podemos encontrar otras especies como la rana, algunas salamandras, aves como gaviotas, pelícanos, garzas y algunos lirios como la lechuguilla, que son especies nativas del lago de Xochimilco y que no son endémicas porque los podemos encontrar en otros ríos y en otros lagos de la cuenca de México. Y con especies introducidas tenemos las abejas, son un ejemplo de especies que fueron introducidas. Tenemos también gorriones y pajaritos domésticos que también fueron introducidos, pero no hacen un mayor daño al ecosistema. Las especies que fueron introducidas y se convirtieron en invasoras son las tilapias, las carpas y el lirio acuático traído del Amazonas. Las tilapias y las carpas son peces que compiten directamente con el ajolote por comida, o bien se comen a los ajolotes, lo que ha sido uno de los mayores factores para que el ajolote se encuentre en peligro de extinción. Y por ejemplo, el lirio acuático
atenta directamente contra otras plantas acuáticas que existen en este ecosistema y no permiten que crezca. Al ser también una especie externa a este ecosistema, no tiene los nutrientes suficientes para que los animales que viven aquí se desarrollen como deberían. Estas 3 especies son suficientes para que se rompa el balance ecológico del lago de Xochimilco y poner en peligro de extinción algunas de las especies, como iba mencionando, el ajolote. Entonces, ¿qué es lo que quiero que te lleves de todo esto? Que puedas identificar que es una especie nativa, una especie endémica, una introducida y una invasora. No todas las especies nativas son especies endémicas y no todas las especies introducidas son especies invasoras. ¿Para qué? Para que puedas identificar las especies que viven en tu comunidad y así poder poner los medios para protegerlo. Recuerda, para poder proteger algo, primero hay que conocerlo. Si te gustó este video y aprendiste algo nuevo y quieres que siga haciendo videos como el que sigue sobre el balance ecológico, déjanos tu like y suscríbete al canal. También comparte con tus amigos para poder llegar a más personas cada vez y síguenos en nuestras redes sociales para datos curiosos que estaremos compartiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.